Capítulo 1021. El Knight que llora. No importa. Naite negó con la cabeza al oír eso y colocó el plato de frutas en la mesa frente al sofá. Entonces no seré modesta. Al ver esto, Furina abrió directamente el cuaderno. Y comenzó a leer su contenido. Diario, Naite. Día 1. Este año cumplo 14 años, es mi cumpleaños. A partir de hoy, registraré cada uno de mis días. Hoy mi mamá nos llevó a mi hermano, mi hermana y a mí a Fontaine. Fontaine es muy grande, mi mamá y yo fuimos a la ópera. Vi a la diosa Hidro, vi un espectáculo hermoso. En el restaurante había muchas comidas deliciosas que nunca había probado, el pastel estaba tan rico. Quiero volver a Fontaine la próxima vez. Día 2. Hoy mi mamá iba a llevarme a jugar. Pero lavó mi camisa blanca. Esa es mi camisa favorita, pero no puedo salir a jugar con ella. Así que tuve una gran pelea con mi mamá. Día 3. Hoy mi mamá volvió a irse a trabajar, me pidió que me quedara solo en casa leyendo. Mi mamá llegó muy tarde hoy, y la comida que hizo tampoco estaba muy buena. Mi mamá dijo que estaba muy cansada, después de cenar, se fue a dormir. Día 4. Día 5. Día 6. Un mes. Día 43. No entiendo por qué mi mamá llega tan tarde a casa. Dicen que soy un niño sin padre, que ni siquiera mi mamá nos quiere a mi hermano, mi hermana y a mí. Voy a tener una gran pelea con mi mamá esta noche y luego me escaparé de casa. Al ver esto, Furina se quedó atónita por un momento. Notó que en esta página amarillenta había muchas marcas de lágrimas secas. Incluso estas lágrimas habían emborronado la escritura del cuaderno. También notó una pequeña línea de texto en la parte inferior de esta página. Esta línea de texto era claramente mucho más ordenada. El contenido era el siguiente. Mamá te compró tu pastel favorito. Está en la mesa de la sala, después de que regreses, mamá probablemente tendrá que irse a trabajar. Si cuando regrese veo que te has comido el pastel, significará que ya has perdonado a mamá. Detrás de esta última línea de texto, también dibujó una carita sonriente. Después de leer esta página, Furina abrió la siguiente. Esta página no tenía ninguna descripción de los días. Solo había desorden y escritura borrosa por las lágrimas. Apenas se podía ver con claridad, esta página decía estas palabras. Te extraño mamá, te extraño mamá. Me equivoqué, no debí haberte hecho una rabieta. Me equivoqué, vuelve por favor, seré un buen niño, no me enojaré. Me comí el pastel, me lo comí. Al ver esto, las pupilas de Furina se contrajeron ligeramente. Parecía que de repente se había dado cuenta de algo. Naite también llegó al lado de Furina en ese momento. En aquel entonces, después de tener una gran pelea con mi mamá, no regresé a casa en toda la noche. Al día siguiente, antes de irse a trabajar, mi mamá compró el pastel que más me gustaba. Como resultado, mi mamá murió repentinamente en el camino al trabajo debido al exceso de trabajo y la falta grave de sueño. La enfermera dijo que murió en un largo y doloroso proceso, si se hubiera descubierto antes. Naite hizo una pausa al decir esto. Y lo único que ella dejó fueron estas palabras en su diario. Y también el pastel que había sobre la mesa de la sala en ese entonces. Al decir esto, a Naite se le llenaron los ojos de lágrimas. ¡Oh, Dios! Al escuchar esto, a Furina comenzaron a brotarle lágrimas, sintiéndose muy afligida. No podía imaginar cuán dolorido y desesperado debió sentirse Naite en ese momento. Su madre simplemente se había ido así, de repente. Con solo sostener este diario, podía sentir el arrepentimiento. Si algo así le sucediera a ella, probablemente sufriría toda su vida. Cada día sería más doloroso que cualquier ópera que haya experimentado. Después de escuchar lo que dijo Naite, los ojos de Furina se enrojecieron al instante. Si en ese momento, hubiera podido contenerme y no escaparme de casa, si no me hubiera enojado con mi madre. Mamá no habría arrastrado su cuerpo cansado, viajando una distancia tan larga. Para ir a Fontaine a medianoche, a comprarme el pastel que tanto me gustaba. Tal vez no habría muerto repentinamente por exceso de fatiga. Ya perdoné a mamá. Pero mamá, nunca podrá ver ese pastel que me comí hasta la última miga. ¿Yo maté a mamá? Lo siento mamá, lo siento. Naite se arrodilló en el suelo, las lágrimas caían una a una de sus mejillas, llorando con la voz entrecortada. Al ver esto, la expresión de Yubai también se volvió algo compleja. En su mente, destellaron algunas imágenes, las de una mujer en un mar de fuego. En su mano, todavía sostenía una caja delicada, agarrándola con fuerza.
Y dentro de esa caja, había una nota y una figurita de madera. Yubay cerró los ojos por un momento, exhaló un suspiro y luego los volvió a abrir. Después de la muerte de mamá, cada vez que pienso en lo que pasó ese día, me siento inundado de culpa y arrepentimiento, y no puedo evitar llorar. Papá era un miembro de la Guardia de Seguridad, y murió durante una misión cuando yo era muy pequeño. Desde entonces, mamá iba a vender cosas en las tiendas de Fontaine. Dejaba a mis hermanos menores al cuidado de mi tía. Mi tía me dice que mamá no me culparía. Lo sé, sé que mamá no me culparía. Pero, realmente quiero decirle una palabra a mamá. Al decir esto, Naite se desplomó en el suelo, las lágrimas goteando una a una sobre el piso. A pesar de que ya han pasado tantos años. Pero cada vez que recuerda el día en que su madre se fue, no puede evitar llorar. Es una herida que nunca se curará. Furina se secó las lágrimas en ese momento. No sabía cómo consolar a Naite. Porque Naite, seguramente también pasaría innumerables noches sin dormir. Usando todo tipo de métodos para consolarse a sí mismo. Pero sin duda, ninguno de ellos sería de utilidad. Vámonos. No lo molestemos. Yubay miró a Naite en ese estado y suspiró. Luego caminó hacia la salida de la casa. Al ver esto, Furina, después de mirar a Naite, que estaba emocionalmente destrozado, siguió a Yubay. Apenas salieron, Yubay desapareció con Furina en un instante. Reapareciendo una vez más. Ya habíamos llegado a la cima de una montaña. Anciano. Furina observaba la espalda de Yubay, con una expresión muy compleja. Para Nate, quizás lo más doloroso no fue el momento de la muerte de su madre, sino cuando regresó a casa y vio la comida sin terminar, la basura sin tirar y el pastel preparado para Nate. Es que la persona que te servía la comida al otro lado de la mesa, la que siempre hablaba contigo, desapareció para siempre. Incluso la ropa que preparaban para lavar juntos, esos fragmentos de vida que quedaron atrás. Yubay giró levemente la cabeza y, mirando a Furina a su espalda, dijo lentamente. Al escuchar lo que dijo Yubay, Furina se sintió aún peor. Cada vez que veo estas separaciones y muertes, esta vida tan corta. Tus emociones siempre se ven afectadas, como si tú misma lo hubieras vivido. Yubay se acercó a Furina y dijo con voz suave. Pero, Furina, no recuerdas cómo naciste. No tienes familia, y nunca has experimentado estas cosas. Yubay giró la cabeza y, mirando la niebla que había debajo, continuó diciendo. Yo. Furina se quedó atónita al oírlo. Quizás su futuro también se vea inundado por el arrepentimiento. Por lo tanto, debe apreciar aún más el presente. Puede que no tengas familia ni amigos íntimos. Pero aún tienes todo lo que valoras, incluyendo a los ciudadanos de Fontaine, entre ellos Nate. Si no quieres que tu gente, o tú misma, experimenten lo mismo. Entonces acepta el cargo de diosa del agua, uno de los 7 arcontes de este mundo. Yubay giró la cabeza, mirando a Furina frente a él, con una suave sonrisa dibujada en la comisura de sus labios. Capítulo 1022. El joven maestro desaparecido. Asumir el puesto de arconte Hidro, uno de los 7 arcontes de Teyvat. Furina se quedó atónita al oír eso. En realidad, no es que tengas que asumirlo. Más bien, tú ya eres el arconte Hidro, uno de los 7 arcontes. Yubay miró a Furina y dijo, con una mano apoyada en su barbilla. Furina se rascó la cabeza, sintiéndose confundida al escuchar esas palabras. ¿Qué quería decir con que ella ya era el arconte Hidro, uno de los 7 arcontes? Si no me equivoco. Hay una versión de ti en un espejo, ¿verdad? Yubay miró a Furina y le preguntó. Sí. Furina asintió rápidamente al escuchar eso. Esa versión de ti en el espejo, en realidad, es la verdadera arconte Hidro, Foukeles. Furina, ¿no te da curiosidad por qué te pareces tanto a la verdadera arconte Hidro? Yubay miró a Furina, con una sonrisa en sus labios. Las pupilas de Furina se dilataron al escuchar eso. Si esa versión de ella en el espejo era Foukeles. Entonces, ¿por qué Foukeles se parecía tanto a ella? Y además, Foukeles había admitido que ella era su reflejo. Y aquella frase. Eres el humano perfecto, mi ideal. ¿Qué significaba esa frase de Foukeles? Y lo que había dicho el anciano, más bien, tú ya eres el arconte Hidro, uno de los 7 arcontes. ¿Acaso? Furina se apoyó una mano en la barbilla, sumiéndose en sus pensamientos. Sus hermosos ojos se movieron,
como si hubiera vislumbrado una posibilidad. Anciano, incluso si decido no asumir la responsabilidad del arconte Hidro. Se lo prometí a esa versión de mí en el espejo, así que, haré todo lo posible para salvar a Fontaine. Furina levantó la vista, miró a Yubai y dijo, con una mirada firme. MMM. Es una buena respuesta. Yubai sonrió levemente y asintió. Después de mucho tiempo. Frente a una playa, las olas golpeaban la arena rítmicamente. Varias nutrias marinas gorditas estaban tumbadas en la arena, tomando el sol. Furina se acercó, se agachó y, con una sonrisa encantadora, usó sus dedos para hacer cosquillas en la barriga de una nutria marina. La nutria marina, al sentir las cosquillas de Furina, se movió un poco, rodando sobre sí misma. Furina, al ver esto, se levantó y miró el mar. Yubai, por su parte, estaba de pie, con los brazos cruzados, apoyado contra un árbol, meditando con los ojos cerrados. En ese momento, Lumine y Paimon se acercaron desde la distancia. Miraban a la izquierda y a la derecha, como si estuvieran buscando algo. Viajera. Mira, mira, ¿no es ese el arconte Hidro? Y Yubai también está allí. Paimon pareció notar algo y señaló el lugar donde estaban Furina y Yubai. Después de tanto buscar. ¿Quién iba a imaginar que el arconte Hidro estaría con Yubai? Es muy sospechoso. Paimon se cruzó de brazos, con una expresión de desconfianza. Si Yubai está involucrado, definitivamente es sospechoso. Vamos, Paimon, vamos a ver. Después de decir eso, Lumine, junto con Paimon, caminó en dirección a Yubai y Furina. Yubai. Paimon estaba a punto de llamar a Furina. Pero pensándolo bien, sintió que llamar así a una deidad era un poco irrespetuoso. Así que dirigió su mirada a Yubai, que estaba cerrando los ojos para descansar. Yubai, al oír eso, abrió los ojos y miró a Lumine y Paimon que se acercaban. Son Lumine y Paimon. Hace tiempo que no los veía. Mirando a Lumine y Paimon que se acercaban, Yubai sonrió y los saludó. Lumine y Paimon también llegaron frente a Yubai en ese momento. ¿Ustedes son la viajera y Paimon? Furina se acercó a Yubai en ese momento, miró a Lumine y Paimon frente a ella, pensó por un momento y preguntó. Así es, Su Excelencia la arconte Hidro, somos nosotros. Pero es extraño, apenas han pasado unos días desde la última vez que nos vimos, ¿cómo es que parece que no nos reconoce? Paimon miró a Furina frente a ella y preguntó con desconcierto. Además, la sensación que le daba esta arconte Hidro era muy extraña. En comparación con la primera vez que vio a esta deidad del agua. La actual deidad del agua es sin duda mucho más elegante, sin rastro de esa sensación extravagante. En efecto, es muy extraño. Lumine miró a Furina frente a ella y dijo con asombro en su interior. ¿Días? Furina frunció ligeramente el ceño al oír eso. El poder sobre el tiempo del anciano es realmente increíble. Yubai. ¿Cómo es que estás con la arconte Hidro? Lumine miró a Yubai a un lado y preguntó con desconcierto. Regresé a Liyue, de camino, me encontré con Su Excelencia la arconte Hidro. Y luego viajamos juntos por un tiempo. Yubai miró a Lumine frente a ella y explicó agitando la mano. Al oír esto, Lumine inmediatamente puso una expresión pícara. Ella no dijo nada, simplemente siguió mirando a Yubai. ¿Ejem? ¿Así que vinieron a buscarme? Yubai tosió levemente y luego miró a Lumine frente a ella y preguntó. No. Vinimos a buscar a Su Excelencia la arconte Hidro. Paimon negó con la cabeza al oír eso y luego miró a Furina a un lado y dijo. ¿Buscarme? Furina miró a Paimon frente a ella y preguntó con las manos extendidas. Así es, Neuvillette nos envió a buscarla, dijo que si no regresa a Fontaine, la gente de Fontaine entrará en pánico. Además, la cuarta ejecutiva de los Fatui, Arlecchino, también la buscará mañana para una reunión diplomática, parece que es sobre el asunto de Tartaglia. Paimon miró a Furina frente a ella y dijo lentamente. La cuarta ejecutiva de los Fatui, Arlecchino. Quiere hablar conmigo sobre el asunto de Tartaglia. Furina cruzó los brazos sobre el pecho, se apoyó una mano en la barbilla y murmuró. Entiendo. Gracias por transmitirme este mensaje. Furina pensó por un momento y luego miró a Lumine y Paimon frente a ella y les agradeció. Jeje. No hay de qué. Paimon escuchó esto, cruzó las manos detrás de la espalda, miró a Furina frente a ella y dijo con un poco de timidez. Tartaglia. ¿Qué le pasó?
Yubai miró a Lumine y Paimon frente a él y preguntó con interés. La cosa es así, Tartaglia fue noqueado por la arconte Hidro y luego fue detenido en Merópide durante 3 días. Pero ahora han pasado 3 días y el señor ha desaparecido sin dejar rastro. Además, según Neuvillette, en la fortaleza Merópide, alguien vio al señor hace 2 días. Pero al tercer día, el señor desapareció repentinamente, como si se lo hubiera tragado la tierra. Paimon miró a Yubai y Furina y explicó, extendiendo sus pequeñas manos. Ya veo. Yubai escuchó y dijo con una sonrisa divertida. Parece que a Tartaglia se lo tragó la ballena devoradora de mundos que cría la ballena maligna. Capítulo 1023 Navelet, una desconocida. Entiendo. Si entiendo bien, el precursor de los Fatui que ocupa el 4.º puesto, el sirviente, viene a pedir explicaciones, ¿verdad? Furina miró a Lumine y Paimon frente a ella, y preguntó. Así es. Debería ser eso. Lumine escuchó esto, miró a Furina frente a ella, y asintió con la cabeza. Furina escuchó esto y reflexionó por un momento. El sirviente, era el ayudante que el anciano había contratado durante los casos de desapariciones de jóvenes, ¿verdad? Interesante. Entonces iré a ver qué pasa, señor Yubai, ¿quiere venir? Furina se giró, miró a Yubai detrás de ella y mostró una sonrisa. Mejor no, después de todo, esta es una reunión diplomática entre 2 naciones. Por un lado, la diosa Hidro de Fontaine, y por otro, el precursor de Snezhnaya. Y yo solo soy un consultor de la funeraria El Camino, si estuviera en ese tipo de situación, sería bastante inapropiado. Yubai miró a Furina frente a él y negó con la cabeza. Parece que es así. Entonces hablen ustedes, yo me voy primero. Furina saludó con la mano a Yubai, Lumine y Paimon. Luego se convirtió en una burbuja flotante y voló hacia la corte de Fontaine. ¡Guau! Lumine y Paimon levantaron la cabeza, mirando las hermosas burbujas flotantes en el cielo, y no pudieron evitar abrir la boca. Ahora la misión que Neuvillette nos encomendó está completa. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Nadar, pescar o ir de aventura? Paimon se giró, miró a Lumine a su lado y pisoteó el suelo mientras preguntaba. Tengo un poco de hambre. Mejor vamos a comer algo. Lumine miró a Paimon frente a ella y negó levemente con la cabeza. ¿Así que lo siguiente es ir a comer? Uf, estaba tan motivada, pero resulta que tienes hambre. No hay manera, primero comamos. Paimon miró a Lumine frente a ella, con las manos en la cintura, y dijo. Lumine escuchó esto, miró a Paimon frente a ella y mostró una linda sonrisa. ¿Yubai va a ir? Lumine se giró, miró a Yubai a su lado y preguntó. De acuerdo. Yubai escuchó esto y asintió con la cabeza. Entonces vamos. Busquemos cualquier restaurante en la corte de Fontaine. Paimon miró a Lumine y Yubai frente a ella, sonriendo y pisoteando el suelo. Yubai vio esto y, con Lumine y Paimon, desapareció del lugar en un instante. Cuando aparecieron de nuevo, estaban en un callejón desierto de la corte de Fontaine. Los 3 de Yubai salieron del callejón y comenzaron a pasear por las calles de la corte de Fontaine. Mientras tanto, en el palacio Mermonia. Neuvillette estaba sentado en una silla con una expresión un tanto extraña. Porque justo antes, alguien que decía ser Asda había venido a su presencia. En este momento, estaba recordando todo lo que había sucedido hace un momento. Justo en ese momento, una burbuja flotante voló entre 2 melusinas. Llegó al escritorio de Neuvillette. Luego, la burbuja flotante emitió una luz azul pálido. Después de que la luz brilló, una joven de aspecto adorable apareció frente a Neuvillette. Lady Furina. Las 2 melusinas se inclinaron levemente al ver la espalda de la joven. Así es, esta joven es la diosa Hidro, Furina. Neuvillette observó a Furina frente a él, guardando silencio por un momento. El poder de Furina era 10 veces más fuerte que hace unos días. Incluso superaba al suyo actual. ¿Qué habrá experimentado Furina durante este tiempo? ¿Por qué me miras así? Solo han pasado unos días. ¿Por qué me miras como si fuera una extraña? Furina miró a Neuvillette frente a ella y preguntó con una expresión de duda. Así es. La sensación que me transmites ahora es, de hecho, la de una extraña. Neuvillette observó detenidamente a Furina y asintió con sinceridad. Neuvillette. Tú realmente me llamas una extraña.
Furina miró a Neubillette con los ojos bien abiertos, algo enojada. Entonces dime. ¿Qué te resulta extraño de mí ahora? Furina exhaló profundamente. Luego miró a Neubillette, con los puños apoyados en la cintura, y lo interrogó. ¿Qué tono tan familiar? Ahora de repente ya no me parece una extraña. Neubillette miró a Furina frente a él y dijo. Pero aún me resulta extraño, normalmente este tono tuyo venía acompañado de ocultamiento e inseguridad, así como de vergüenza. Pero ahora todas esas emociones han desaparecido, parece que de repente te has vuelto mucho más segura de ti misma. Neubillette se levantó, observó a Furina y dijo lentamente. ¿Acaso no es algo bueno? Furina miró a Neubillette y preguntó con una sonrisa. En efecto, es algo bueno. Neubillette asintió al escuchar esto. Podía sentir que Furina seguía siendo Furina, no había cambiado nada. Lo que había cambiado era su poderoso poder. Y también se había vuelto más segura de sí misma. Esto era algo bueno para él, para Fontaine y para el pueblo de Fontaine. Al menos en el futuro no tendría que preocuparse por lo que Furina hiciera. Tampoco tendría que preocuparse más por la seguridad de Furina. En cuanto al repentino despliegue de poder de Furina, no sentía tanta curiosidad. Mientras Furina siguiera siendo Furina, no preguntaría más. Después de todo el mundo tiene sus propios secretos. Señorita Furina, en estos cientos de años, nunca la he visto demostrar el poder propio de una deidad. Hace poco mostró el poder propio de una deidad y reparó el oráculo mecánico de la justicia. Después desapareció durante unos días, causando una gran inquietud al pueblo de Fontaine. Neubillette observó a Furina y continuó hablando. Al llegar a este punto, Neubillette miró a Furina. Sí. Te escucho. Furina asintió al escuchar esto. Neubillette, al escuchar esto, cerró ligeramente los ojos y suspiró con cierta impotencia. Esta noche habrá un juicio en el Teatro de la Ópera, vaya allí en ese momento. Deje que el pueblo de Fontaine la vea sana y salva, y se estima que el impacto generado por esos informes desaparecerá por sí solo. Neubillette miró a Furina y agitó la mano. Entiendo. Pero Neubillette, el hecho de que le pidieras al viajero que me buscara, no debe ser solo por esto, ¿verdad? Furina asintió al oír esto, y luego miró a Neubillette frente a ella y preguntó. Más que esto, me preocupa más otra cosa. Neubillette miró a Furina frente a él y, después de reflexionar un momento, dijo. ¿Qué cosa? Furina, al oír esto, preguntó con cierta duda. En estos días que has estado desaparecida. ¿A dónde has ido? Neubillette miró a Furina frente a él y preguntó. Capítulo 1024 Perplejo por Billette. Déjame pensarlo bien primero. Furina cruzó las piernas. Se sentó directamente en una burbuja azul pálido que apareció de la nada. Es que, durante todos estos años, nunca he salido de Fontaine, así que quería dar una vuelta por territorios fuera de Fontaine. Y luego seguí una línea recta y volé hasta el mar Cenicienta, donde me encontré con el dios del viento, Barbatos. Después de reflexionar un momento, Furina miró a Neubillette frente a ella y comenzó a contar. El mar Cenicienta. Y el dios del viento, Barbatos. Neubillette escuchó esto y murmuró pensativo. El dios del viento me llevó a dar una vuelta por las 7 naciones y luego regresamos a Fontaine. Una vez que llegué, también me encontré con el dios del equilibrio, Melcius, y el rey dragón Asdaa. Furina miró a Neubillette frente a ella y continuó hablando. ¿Melcius y el rey dragón Asdaa? Neubillette escuchó esto, levantó la vista y miró a Furina frente a él. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Todo lo que digo es la verdad. Furina miró a Neubillette frente a ella y dijo con una expresión inocente. ¿Cuándo te diste cuenta del señor Yubai? Es decir, del dios del equilibrio, Melcius. Neubillette miró a Furina frente a él y preguntó con cierta confusión. Lo reconocí en el momento en que lo vi. Es muy bueno conmigo, yo lo llamo anciano y él me llama niña. Furina miró a Neubillette frente a ella y sonrió feliz. Entonces, el señor Songli. Neubillette hizo una pausa aquí. Eso también lo sé, es Morax, uno de los 7 arcontes de Liyue. El señor de la roca de Liyue, el mejor amigo del anciano. Furina miró a Neubillette frente a ella, sentada en la burbuja azul pálido, y dijo sonriendo. Tu poder ha aumentado más de 10 veces. Debería ser gracias al señor inmortal de Liyue,
¿verdad? Neobillete guardó silencio por un momento después de escuchar esto, y luego preguntó. Sí, es cierto. El anciano, junto con el dios del viento y los dos mayores, Azdaa, me sometieron a pruebas. Incluyendo habilidades marciales y técnicas de combate, templaron mi fuerza y mi carácter. Furina miró a Neobillete frente a ella y asintió con la cabeza explicando. Templaron tu fuerza y tu carácter. No me extraña, tu poder es más de 10 veces mayor que la primera vez que lo mostraste. Y ahora también pareces mucho más segura de ti misma. Neobillete escuchó esto y dijo como si lo entendiera todo. El Neobillete actual cree que el poderoso poder divino de Furina es inherente a ella por ser un dios demonio. Y Azdaa, Melcius y Barbatos simplemente estimularon esta fuerza en mayor medida. Y de paso, fortalecieron su fuerza, artes marciales, técnicas y carácter. Furina miró a Neobillete frente a ella y mostró una sonrisa. Si le dijera a Neobillete ahora que originalmente era un cuerpo humano, sin ningún poder, y que solo con la ayuda de Melcius, logró ascender a la divinidad y convertirse en un dios demonio. Entonces, Neobillete, absolutamente no lo creería. Sin importar cuán grande sea la diferencia entre un dios demoníaco y un humano. Además, su poder como dios demoníaco es mucho más fuerte que el de los dioses demoníacos comunes. Y mucho menos convertir un cuerpo humano en un dios demoníaco. Primero, recibir un gnosis y todo el poder divino de ese dios demoníaco. Segundo, nacer como un dios demoníaco. Tercero, ascender a la divinidad desde humano. Esta ascensión a la divinidad no se refiere a la ascensión de un usuario de visión, sino a un humano sin visión que, por su propia fuerza, irrumpe a la fuerza en la divinidad. Por lo que ella sabe, parece que solo el viejo lo ha logrado en este mundo. Así que el segundo y tercer punto pueden descartarse directamente. En cuanto al primer punto, recibir un gnosis. ¿Dónde hay tantos dioses demoníacos de puro poder elemental hidro que puedan darte todo su poder divino y su gnosis? Ella le preguntó al viejo y, según lo que él dijo, él transformó la mayor parte del poder divino del corazón de Dios Yin Yang en leyes hidro. Luego, las leyes hidro se transformaron en puro poder elemental hidro, junto con un nuevo gnosis de Dios demoníaco hidro, y luego se lo otorgó todo a ella. Solo así se convirtió en la Dios demoníaco hidro. Así que, en la mente de Neobillete, su poder divino y su gnosis deberían provenir de Egeria, la anterior arconte hidro. Sin embargo, aunque Egeria también era la Dios demoníaco hidro, su gnosis y su poder divino no provienen de Egeria, sino de las leyes hidro del viejo. El viejo también le dijo que, si ella pudiera seguir fortaleciéndose por sí misma, entonces, cuando alcanzara cierto nivel, alcanzaría la categoría de ley. También dijo que dentro de ella, había leyes hidro incompletas. Así que en el futuro sería más fácil alcanzar la categoría de ley. ¿Recuerda que el viejo le dijo? El trono del arconte hidro no está vinculado a ti. Así que ahora sobre ti, no existe la maldición que Celestia le da a la arconte hidro, punto. La que está en el espejo eres tú, la diosa demoníaca Foukeles, así que ella carga con la maldición de Egeria. Porque ella y Egeria son arcontes hidro, es un mismo trono, así que ambas cargan con la maldición de Celestia. En la mente de Furina, resonó la voz de Bai Yu. El significado de esta frase, ella aún no lo entendía completamente. Que me cuentes todo esto, me sorprende mucho. Al menos me has hecho entender, por qué se produjo este cambio en ti. Neobillete cerró los ojos por un momento, tras un largo silencio, abrió los ojos y miró a Furina frente a él. En ese momento, Neobillete notó la punta del cabello de Furina. Ya no tenía el brillo que irradiaba normalmente. Un brillo que irradiaba durante cientos de años, pero que se había atenuado recientemente. Parece que solo brilla cuando usa su poder. Y además, en la ópera, en el momento en que el Adeptus de Liyue detuvo mi ataque, la punta de su cabello también pareció encenderse con un ligero brillo. ¿Es esta la forma de distinguir a los dioses? Pensando en esto, Neobillete murmuró para sí mismo. Solo cuando usan su poder, las puntas del cabello de los dioses brillan. ¿No será que, durante estos cientos de años, Furina ha estado usando su poder divino en todo momento, haciendo algo? Si no fuera así, no se explicaría por qué las puntas de su cabello siempre han estado brillantes. Hasta ahora que se han atenuado. En cuanto a ese rey dragón Azdaa, hace poco vino al palacio Mermonia a buscarlo. Si todo lo que dice Furina es verdad,
Entonces tal vez pueda considerar la sugerencia de este rey dragón de roca. También está muy interesado en los otros dragones ancestrales. Y este rey dragón de roca parece poseer la autoridad completa de los dragones ancestrales. Entonces surge algo extraño. Si el rey dragón de roca ya está completo, ¿por qué sigue existiendo el arconte Geomorax? Esto realmente desconcierta a Neuvillette. Pero mejor no pensar en eso ahora. Si tiene tiempo libre, tal vez pueda ir a Liyue a dar un paseo. Capítulo 1025. Fufu no teme reunirse con sus sirvientes. Después de ordenar sus pensamientos, Neuvillette miró a Furina. Entonces, a continuación, hablemos detenidamente sobre el tema de la arlequina. Neuvillette miró a Furina y dijo: «Estás al tanto de la situación, el viajero ya te lo habrá contado». En resumen, la ejecutiva de Fatu y de Snezhnaya, con el alias de Arlequina, desea tener una reunión diplomática contigo. Tengo entendido que originalmente era de Fontaine, pero esta repentina solicitud de reunión en este momento. Neuvillette se sentó en la silla, con el ceño ligeramente fruncido. Te recomiendo sinceramente rechazarla directamente. Neuvillette miró a Furina y propuso directamente. El hecho de que Arlequina elija este momento para reunirse con Furina, sin duda, es para presionar a Fontaine aprovechando la desaparición de Tartaglia. ¿Rechazarla? Furina se cruzó de brazos y murmuró: «Supongo que estás al tanto de su propósito. Probablemente esté relacionado con el asunto de Tartaglia». Neuvillette se apoyó la barbilla con una mano y comenzó a explicar. Neuvillette, la razón de la desaparición de Tartaglia. ¿Lo sabes? Furina se sentó sobre una burbuja azul pálido, mirando a Neuvillette y agitando la mano preguntó. Actualmente se desconoce la causa de su desaparición, no se descarta la posibilidad de que haya escapado. Pero fuera de la fortaleza Merópide, no hay información de avistamiento sobre él. Neuvillette miró a Furina y negó levemente con la cabeza. La fortaleza Merópide está vigilada por personal especializado, tiene un sistema interno completo y su terreno es lo suficientemente especial. Además, a Tartaglia se le informó que solo estaría detenido en la fortaleza Merópide durante 3 días, por lo que no debería haber ocurrido esta situación. Me temo que la desaparición de Tartaglia esconde algo más. Neuvillette miró a Furina y comenzó a explicar. Espera, Neuvillette. Primero intentaré buscar al desaparecido Tartaglia. Después de que Furina terminó de hablar, se levantó. Luego, una fuerza divina azul pálido comenzó a surgir a su alrededor. Ya había reprimido la presión del dios, porque temía afectar a las melusinas que trabajaban allí. A medida que el poder divino surgía gradualmente, los hermosos ojos y las puntas del cabello de Furina también comenzaron a irradiar un tenue brillo azul. Luego, Furina cerró los ojos, como si estuviera buscando algo. ¡Qué raro! Después de un largo rato, Furina abrió los ojos y murmuró sintiéndose extrañada. ¿Has encontrado algo? Neuvillette miró a Furina y preguntó. No encontré rastros de Tartaglia, pero sí encontré algo más. La sensación que me da es la misma que la del agua del mar primigenio, parece que está a punto de salir de algún lugar. Y el agua del mar primigenio que sentí es enorme. Si esa agua se filtra en el agua del mar de Fontaine, se estima que los habitantes de Fontaine se disolverán con solo tocarla. Furina miró a Neuvillette, con el ceño ligeramente fruncido. Al escuchar esto, la expresión de Neuvillette se volvió gradualmente seria. Si realmente llega ese momento, Briotesley y Clorinde lo detendrán por un tiempo. En ese momento, tú y yo iremos juntos a ese lugar y lo reprimiremos. En cuanto a que el agua primordial del mar de tinta quiera salir, en realidad no es solo ahora. Ya hace un par de años, había indicios de que quería salir. Pero nunca pudimos confirmar cuándo saldría. Así que solo podemos tomar medidas de protección por adelantado, en cuanto a ir a fortalecer ese lugar antes. Si usamos algún método incorrecto que provoque que el agua del mar de tinta explote antes de tiempo, las consecuencias, Fontaine no podría soportarlas ahora. Neuvillette miró a Furina frente a él y explicó lentamente. Es así. Furina escuchó las palabras y suspiró. Justo en ese momento, Neuvillette entrecerró los ojos y soltó una leve risa. ¿De qué te ríes? Ante un desastre de este nivel, todavía tienes ganas de reírte, esto es como una bomba de tiempo. Furina miró a Neuvillette frente a ella,
sentada en la burbuja azul claro y dijo. No es nada, solo creo que tu cambio es realmente grande. Incluso tu perspectiva sobre las cosas es muy diferente a antes. Tus experiencias, tu espíritu y tu conocimiento, parecen haber sido sublimados en un instante. Incluso en problemas de este nivel, ahora puedes ayudar. Y también puedes analizar los pros y los contras entre varias cosas. Neobillete miró a Furina frente a él y dijo sorprendido. Parece que realmente se necesita una oportunidad para agradecer adecuadamente a esas deidades. Pero también tiene mucha curiosidad, ¿qué tipo de prueba podría permitir que Furina obtuviera una mejora tan grande en tan poco tiempo? Neobillete. ¿Quieres decir que la yo de antes no podía ayudar en nada? Furina se puso de pie, miró a Neobillete frente a ella y preguntó enojada. Señorita Furina. No quise decir eso. Neobillete escuchó las palabras y sacudió la cabeza hacia Furina. Ah, olvídalo, olvídalo. Esta deidad del agua no recuerda las ofensas menores, así que no voy a discutir contigo. Furina miró a Neobillete frente a ella y suspiró. Después de hablar, Furina volvió a sentarse en la burbuja azul claro. Volviendo al tema, juzgamos al ejecutor de Snezhnaya en nuestro país. Aunque la culpabilidad del delincuente es muy leve, solo 3 días de detención, todavía lo juzgamos. Aunque se proporcionó un informe detallado del caso, Tartaglia desapareció 3 días después. Aunque es posible que Tartaglia se haya escondido deliberadamente en algún lugar de la fortaleza Merópide. Pero esta es de hecho una buena oportunidad para que Snezhnaya ejerza presión diplomática sobre nosotros. Neobillete apoyó una mano en su barbilla, bajó la cabeza y analizó lentamente. Creo que antes de que encontremos a Tartaglia, es mejor adoptar una actitud evasiva por ahora. Neobillete levantó la cabeza, miró a Furina frente a él y propuso. No, Neobillete. Creo que deberíamos aceptar esta reunión. Furina escuchó las palabras, se puso de pie, miró a Neobillete frente a ella, y una sonrisa apareció en la esquina de su boca. Navia al oír eso, emitió un sonido de cierta confusión. Le había analizado tantos pros y contras a Furina. ¿Por qué Furina querría reunirse con el sirviente? No te preocupes, Neobillete. Soy la arconte Hidro de Fontaine, con el nombre de Dios Furcalos, la diosa de la justicia amada y venerada por todos. Furina extendió las manos, sus ojos brillaban ligeramente y una tenue energía divina azul la rodeaba. Una opresión invisible envolvió todo el Palacio Mermonia. Todos los edificios del Palacio Mermonia comenzaron a temblar sin cesar. Neobillete, sintiendo esa opresión, miró el vaso de agua temblando sobre la mesa. Lo cubrió con su mano. Entiendo, señora Furina. Por favor, retire su poder por ahora, o los empleados del Palacio Mermonia podrían pensar que está temblando la tierra. Neobillete levantó la vista, mirando a Furina frente a él, y le recordó con franqueza. Capítulo 1026 El príncipe fugitivo. Sí, lo siento. Furina, al oír esto, inmediatamente retiró la presión del dios demonio. Entonces, ¿vas a ir o no? Furina miró a Neobillete frente a ella, agitando la mano mientras preguntaba. Debo decir que, fuera de los tribunales, comunicarme e interactuar con la gente no es mi fuerte. Me sobreestimas un poco. Neobillete miró a Furina frente a él, explicando con calma. ¿No vas a ir? Esto me pone un poco nervioso. Furina apoyó sus puños en su cintura, mirando a Neobillete frente a ella, dijo riendo suavemente. Está bien, te acompañaré a echar un vistazo. Después de todo, el tú de ahora, ya no es el mismo de antes. Después de que Neobillete terminó de hablar, se levantó. Sí. Entonces que así sea, primero iré a organizar los detalles de la reunión. Después de que Furina terminó de hablar, salió de la oficina de Neobillete. La tensión que sentía antes, y el sentimiento de miedo, habían desaparecido por completo. Lo que lo reemplazó fue una especie de sentimiento de expectativa. Un día después, el sirviente también llegó al Palacio Marmaron, sentándose en la mesa con Furina y Neobillete. Y en la mesa, también había algunos postres y pasteles. Aunque en realidad se puede considerar como una reunión diplomática, prefiero ver nuestra reunión de hoy como una simple hora del té. Usted también debería pensarlo así, señorita Furina, ¿verdad? El sirviente cruzó las piernas, mirando a Furina a un lado de la mesa, y preguntó.
Furina al oír esto curvó ligeramente las comisuras de sus labios en una sonrisa, pero no dijo nada. ¿Lady Furina? El sirviente pareció darse cuenta de lo inapropiado de sus palabras, y usó un título respetuoso. Así es, como dijiste, esto es solo una simple hora del té. Pero si es ordinario o no, depende de lo que vayas a hablar. También estoy muy agradecida por los pasteles que trajiste, se ven deliciosos. Furina giró la cabeza, mirando al sirviente frente a ella, agradeciendo con un tono tranquilo y pausado. Durante los meses de la era de la Guerra de los Arcontes, ya había extrañado estos postres. Aunque la comida que hacía el arconte de la estufa, Marchosius, también era deliciosa. Pero eso al fin y al cabo era comida, no pertenecía a la categoría de postres. Efectivamente, las cosas suaves, glutinosas y dulces, son las que mejor estimulan sus papilas gustativas. MMM. El sirviente en este momento, pareció notar la anormalidad de Furina. ¿Qué está pasando? El tono y el aura de Furina, era como si hubiera cambiado por completo. Para que el ambiente de la hora del té sea más animado. También he invitado al juez supremo de Fontaine, y también mi subordinado directo, Neuvillette. Furina giró la cabeza, mirando a Neuvillette frente a ella, y comenzó a presentarlo. Señor Neuvillette, encantado de conocerlo, nací en Fontaine. Naturalmente, no necesito a Lady Furina, para presentarme a este respetable juez supremo. El sirviente miró a Neuvillette frente a él, diciendo con respeto. Hola. Es un placer conocerte. Neuvillette al oír esto, respondió cortésmente. Cuando estoy ocupado con asuntos oficiales, no estoy en Fontaine, el asunto del viajero la última vez, también fue una tarea que me encomendó el señor Yubay. Quiero agradecerles a ambos, los niños del hogar de la chimenea han recibido mucho cuidado por su parte. El sirviente, con las manos apoyadas en sus muslos, miró a Furina y a Neuvillette, y les dio las gracias. No es nada, Liné y Linette también son mis súbditos. Era mi deber ayudarles a limpiar su nombre. Furina miró al sirviente y dijo. Por supuesto, la situación en Fontaine ha sido estable en los últimos años, el pueblo es próspero y los niños viven felices. Esto, por supuesto, es gracias al esfuerzo de Lady Furina. Es una situación muy valiosa, que nadie quiere romper. El sirviente miró a Furina y asintió con una leve sonrisa. Deberías haber venido por el asunto de Tartaglia, ¿verdad? Neuvillette miró al sirviente, que estaba dando rodeos, y fue directo al grano. Parece que al ocupado juez supremo Neuvillette no le gustan estas cortesías diplomáticas. Espero que la conversación vaya al grano lo antes posible. Al oír esto, el sirviente giró la cabeza y respondió con un tono tranquilo y pausado. Como usted dice, averiguar la situación de Tartaglia es ciertamente uno de los propósitos de mi visita. Siendo también un emisario diplomático de Snezhnaya, y también un ejecutor de los Fatui, Tartaglia y yo siempre hemos sido colegas. Cualquier cosa que ocurra en Fontaine, deberíamos actuar como representantes mutuos para resolver el problema. El sirviente miró a Furina y Neuvillette, y explicó. Y ahora, espero solicitar, en calidad de representante, que Tartaglia sea entregado a Snezhnaya. Tenemos la responsabilidad de colaborar con Fontaine para abordar lo que le ha ocurrido. El sirviente, con una mano apoyada en la barbilla, continuó diciendo. La regla del representante solo se aplica antes del juicio. Aunque Tartaglia no está relacionado con la serie de desapariciones de señoritas, se alteró el orden en el tribunal, por lo que fue detenido durante 3 días. Lamento no poder acceder a su solicitud. Neuvillette miró al sirviente y respondió directamente negando la petición. Y Tartaglia fue detenido durante 3 días. Después de esos 3 días, desapareció en la fortaleza Merópide. Neuvillette miró al sirviente y continuó diciendo. Un rechazo directo, ¿eh? Bien, respeto todas las reglas del Tribunal de Fontaine. Al igual que respeto a usted, el juez supremo, y al arconte Hidro, Lady Furina. Entonces, por favor, dígame, ¿Tartaglia desapareció en el plazo de esos 3 días? ¿O desapareció después de esos 3 días? El sirviente miró a Furina y a Neuvillette, y preguntó. Probablemente Fontaine ya haya bloqueado la información. Pero gracias a sus fuentes de información, ya sabía que Tartaglia, después de ser detenido durante 3 días, desapareció misteriosamente en la fortaleza Merópide. No sabemos por qué desapareció Tartaglia.
Pero desapareció después de que pasaron los 3 días de detención, tal vez se fue de allí por su cuenta. Furina miró al sirviente y dijo agitando la mano. Es imposible que Tartaglia se fuera por su cuenta. Si se hubiera ido de allí, no podríamos no saber sobre su salida. Al oír esto, el sirviente frunció ligeramente el ceño. Dando un paso atrás, no es necesario que nos entreguen a Tartaglia. Si el joven maestro realmente ha desaparecido, solo pido entrar en la fortaleza Merópide para buscarlo. Esta petición, no es excesiva, ¿verdad? El sirviente miró a Furina y a la otra persona frente a él, y preguntó. Sirviente de los Fatui de Snezhnaya, parece que estás equivocada con un problema. Primero, el joven maestro desapareció después de estar detenido 3 días. Independientemente de si desapareció o escapó, es sospechoso de fuga. ¿Por qué no salió de prisión siguiendo el procedimiento regular? ¿Qué representa la fuga? Creo que deberías tenerlo claro, ¿no? Furina giró la cabeza, mirando al sirviente a su lado, y preguntó. Lady Furina. ¿A qué te refieres? El sirviente, al oír eso, frunció ligeramente el ceño. Capítulo 1027 El fufú dominante. ¿Acaso no está claro lo que quiero decir? Dado que el señor tiene sospechas de fuga, entonces la búsqueda debería ser realizada por Fontaine. Y una vez que lo encuentren, será juzgado por el delito de fuga y permanecerá encerrado en la fortaleza Merópide. Furina se levantó, miró a la sirvienta frente a ella y esbozó una leve sonrisa. ¿Qué le pasa a Furina hoy? La compostura que muestra, el aura de superioridad y la calma imperturbable, todo es difícil de descifrar. La sirvienta, al oír esto, apretó los puños, sintiéndose perpleja en su interior. Era evidente que no encontraba ningún argumento para rebatir las razones dadas por Furina. El señor desapareció 3 días después de ser detenido, pero no utilizó los canales oficiales. Así que, tanto si está desaparecido como si no, se considerará una fuga. El cambio de Furina es demasiado grande, los periódicos incluso han dicho que mostró el poder de una deidad. Reparó el oráculo mecánico de la justicia cardinal. ¿El poder de una deidad? Incluso Neo Billete se sorprendió un poco al escuchar la explicación de Furina. Delito de fuga. Parece que sí existe tal delito, y este delito de fuga ciertamente puede equipararse a la actual desaparición del señor. Neo Billete, con una mano apoyada en la barbilla, apoyó a Furina. Oh. La sirvienta miró a Neo Billete y Furina, que actuaban al unísono. Se devanó los sesos, pero no pudo encontrar ninguna razón para refutarlo. Porque lo que ambos dijeron era cierto, si existe un delito de fuga. Al ver a la sirvienta que no dejaba de pensar, Furina mostró una sonrisa triunfal. Neo Billete, aunque así sea, este asunto es un poco grave. Porque incluso yo ahora mismo no puedo encontrar el paradero del señor, y además, escapar de la fortaleza Merópide es algo utópico. Así que es muy probable que el señor no se haya fugado. Démosle a esta sirvienta una salida airosa, tal como pensabas antes. Furina miró a la sirvienta y le transmitió un mensaje telepático a Neo Billete. Después de todo, este Tartaglia, en cierto sentido, sigue siendo amigo del anciano. Después de todo, el anciano habló por el señor en la corte. Y también bloqueó el ataque de Neo Billete. Incluso a esta sirvienta, el anciano le ha pedido ayuda. Neo Billete escuchó la voz en su cabeza. Miró con asombro la espalda de Furina. Aunque estaba un poco confundido sobre por qué la voz de Furina podía resonar en su cabeza. Pero aún así se preparó para hacer lo que Furina dijo. Además, la fortaleza Merópide siempre ha sido autónoma, ni siquiera nosotros tenemos derecho a interferir. Si insistes en confirmar la situación de ese ejecutor, puedo dar una propuesta. Neo Billete miró a la sirvienta y comenzó a hablar lentamente. La sirvienta se quedó atónita al oír esto. No esperaba que, habiendo perdido la capacidad de refutar, Neo Billete realmente elegiría darle una salida airosa. Hay que tener en cuenta que, en este tipo de asuntos diplomáticos, si pierdes la capacidad de refutar al otro, simplemente significa que ya has fracasado. Uf. El sirviente exhaló un suspiro. Luego miró a Furina y a Neo Billete frente a él. Siendo así, me gustaría escuchar esta propuesta. El sirviente miró al dragón y al dios frente a él y dijo. Ella originalmente quería usar este incidente para presionar a Fontaine. En cuanto a si Tartaglia desapareció o no, no le importaba. Solo quería usar la desaparición de Tartaglia para comprender mejor la situación actual de Fontaine.
En primer lugar, ni tú, ni la casa de la chimenea, ni los Fatui pueden intervenir directamente. Porque en Merópide, ni siquiera yo tengo el poder de interferir. Le pediré a esa viajera que investigue la razón de la desaparición de Tartaglia. Y después de eso, informaré la situación detallada al diplomático. Neuvillette miró al sirviente frente a él y dijo: esa viajera debería conocer bien a Tartaglia, y además, tiene el ojo divino hidro de Tartaglia. Tal vez podamos usar este ojo divino para encontrar la ubicación actual de Tartaglia. Furina tomó la palabra de Neuvillette y le explicó al sirviente. Cuando el sirviente escuchó esta propuesta, mostró una expresión de insatisfacción. Debería saber que en el Fontaine original, el método para castigar a los criminales era el exilio, no el encarcelamiento. Hoy en día, la pena para los criminales todavía tiene el significado de exilio. Merópide parece una prisión, pero en esencia debe considerarse un lugar de reunión de exiliados. Así que la propuesta que podemos ofrecer ya es la mejor solución. Neuvillette notó la insatisfacción del sirviente y explicó lentamente. Solo enviaremos guardias para supervisar y ayudar a mantener el orden. En cuanto a otros asuntos, no tenemos derecho a preguntar. Aunque tengo algunas relaciones personales con el administrador de allí. Pero desde cualquier punto de vista, ni yo ni el Tribunal de Justicia tenemos derecho a intervenir directamente en la investigación. Así que solo podemos pedirle a esa viajera que vaya, darle algunos cargos falsos para que pueda investigar mejor la situación de Tartaglia. Neuvillette miró al sirviente frente a él y continuó diciendo: si es un exilio, ¿por qué hay una fuga? El sirviente se rió entre dientes al escuchar esto, y luego miró a Neuvillette frente a él y preguntó: el pasado es el pasado, el presente es el presente. Lo que Neuvillette no tiene derecho a preguntar, no significa que yo no tenga derecho a preguntar. Porque soy la diosa Hidrofoukeles, la reina de todas las aguas, todas las tierras, todos los pueblos y todas las leyes. Cambiar una ley es fácil para mí. Furina miró al sirviente frente a ella y extendió las manos. Ahora, puedo ordenar a Neuvillette que traiga el código. Incluso puedo modificar el código directamente sin necesidad de las sugerencias de modificación del Tribunal de Justicia. Furina se dio la vuelta, miró a Neuvillette frente a ella y esbozó una sonrisa en la comisura de sus labios. Pero aunque eso es lo que digo. Pero, ¿no sabes qué, el Tribunal de las Leyes, o los guardias? Una vez que determinan que alguien no ha salido de Merópide por medios regulares, es decir, el llamado lugar de reunión de exiliados, ¿lo capturarían y lo encarcelarían con un castigo aún más severo? Furina se giró, mirando al sirviente que tenía delante, y preguntó. Incluso si un exiliado escapa de su lugar de exilio, será capturado y juzgado. Así que no está mal decir que es una fuga, ¿entiendes? Furina se acercó al sirviente y preguntó. De repente, un aura de superioridad envolvió al sirviente. Gracias por su explicación. Lady Furina. El sirviente bajó levemente la cabeza, mirando fijamente a Furina, con el ceño ligeramente fruncido. Parece que no tengo otra opción. Siendo así, no me queda más que aceptar esta propuesta. Espero que puedan entregar a Snezhnaya un resultado satisfactorio. El sirviente miró a Furina y luego a Neuvillette, sentado en la silla, y dijo sonriendo. Capítulo 1028 NYM reunido. El sirviente, el ejecutor de Fatui de Snezhnaya, dentro de este plan. No solo el viajero, también planeo enviar a alguien a la fortaleza Merópide. Furina miró al sirviente frente a ella, con una mano apoyada en su barbilla. Neuvillette escuchó esto y miró a Furina con cierta confusión. Porque en el plan que habían acordado antes, Furina no había mencionado a nadie más que al viajero. Que sería enviado a la fortaleza Merópide. ¿Oh? ¿Quién? El sirviente escuchó esto y se interesó. La persona que mencionaste hace un momento, su excelencia. El huésped de la funeraria El Camino, el señor Yubai. Furina miró al sirviente frente a ella y dijo con una leve sonrisa. Soy tan inteligente, teniendo en cuenta la personalidad del viejo, en esta época. Mientras sea un lugar que no haya visitado, el viejo definitivamente irá a verlo. ¿Qué? El sirviente escuchó esto y sus pupilas se contrajeron ligeramente. Resulta que mis suposiciones anteriores eran ciertas. Parece que Furina debe conocer la identidad del señor Yubai. No, tal vez,
incluso el dragón soberano del elemento hidro, Neuvillette, allá. También conoce la identidad del señor Yubai. Esta propuesta me temo que tiene inconvenientes. La identidad y la posición del señor Yubai son demasiado especiales, pedirle que haga este tipo de cosas, como que resulta extraño. Neuvillette miró a Furina frente a él y negó levemente con la cabeza. El dios más poderoso en el mundo mortal, el causante del año de la turbulencia, Mors, cuya fuerza supera la de Celestia. Incluso puede competir con las reglas de Celestia, y también es el amado Adeptus de Liyue. Dejar que un dios así vaya a la fortaleza Merópide a cumplir condena. Es realmente extraño. Aunque Neuvillette y este dios solo se conocieron brevemente. Pero todavía respeta mucho a un dios así. Desde el punto de vista de Neuvillette, este tipo de cosas no se le pueden pedir al señor Yubai que las haga. No te preocupes, Neuvillette. Por lo que sé del viejo, tal vez esté bastante dispuesto a ir. Furina miró a Neuvillette frente a ella y dijo con una leve sonrisa. ¿El viejo? El sirviente se sorprendió obviamente al escuchar este apodo. ¿Qué clase de apodo extraño es ese? MMM. Neuvillette escuchó esto y reflexionó un momento. Está bien. En ese caso, te molesto en invitar a ese dios. Señora Arlecchino, en ese caso, ¿debería estar satisfecha? Neuvillette asintió y luego miró al sirviente frente a él, preguntando. Naturalmente, estoy muy satisfecha. Señor Juez Supremo. El sirviente miró a Neuvillette frente a ella y asintió. Todavía no puede entender la relación entre Furina y el señor Yubai. Incluso Neuvillette parece conocer a ese dios. Además, ya han sacado a relucir al señor Yubai. Si todavía no estoy satisfecha, ¿no sería una forma indirecta de estar insatisfecha con el señor Yubai? Entonces, eso está dicho. Yo iré a invitar al viajero, y la señora Furina irá a invitar al señor Yubai. Neuvillette asintió al escuchar esto. La reunión diplomática terminó y el sirviente salió del palacio Mermonia con una expresión de aturdimiento. Originalmente pensaba poner a prueba el poder de Furina, preparándome para atacarla por sorpresa. Pero ahora, parece que no puedo hacer eso. La sirvienta levantó la cabeza, mirando el cielo azul, frunciendo ligeramente el ceño. Sin mencionar lo fuerte que realmente es Furina, ¿solo ese viejo de Furina? Es suficiente para impedirle actuar a la ligera. Está lleno de demasiados factores inciertos. Después de pensarlo un poco, la sirvienta suspiró y luego caminó hacia la calle a lo lejos. Parece que algunas cosas deben ser consideradas a largo plazo. En este momento, Yubai estaba caminando por las calles de la corte de Fontaine. Caminaba con las manos a la espalda, dando un paseo tranquilamente. Supongo que la chica Furina tiene la capacidad de manejar algunas cosas. Un simple paseo es realmente agradable. Yubai miró la calle llena de gente frente a él, mostrando una leve sonrisa. Supongo que ahora Tartaglia está luchando contra la ballena devoradora de estrellas. Y también su maestra Skirk, que todavía está luchando contra mi encarnación de Yang en el abismo. ¡Pum! Justo cuando Yubai estaba pensando en esto, una chica corrió hacia él y chocó contra Yubai. Yubai no sufrió ningún daño, pero la chica sí se cayó de culo. ¡Uf! La chica de cabello blanco se frotó la cabeza adolorida. Lo siento. La chica levantó la cabeza, mirando a Yubai frente a ella, y dijo con disculpa. Tú, eres el hermano mayor. La chica pareció reconocer a Yubai, se levantó rápidamente y dijo emocionada. ¿Nim? ¿Cuánto tiempo sin verte? Yubai miró a Nim frente a él, y dijo con una leve sonrisa. Esta chica es Nim, quien tomó fotos de los ejecutivos en Snezhnaya en ese entonces. La chica vestía un vestido rojo y tenía el pelo largo y blanco. También llevaba un ojo de dios Geo, y medio ojo de dios umbrío. Sí. Nim asintió vigorosamente al escuchar esto. Así, Yubai y Nim se sentaron en un banco junto a la calle. No tuve la oportunidad de agradecerte adecuadamente por lo de la última vez, hermano mayor. Este es un peluche de nutria marina que yo misma tejí después de regresar de ese momento. Por favor, hermano mayor, debes aceptarlo. Nim sacó un lindo peluche de nutria marina de su mochila. Reuniendo valor, se lo entregó a Yubai. Sé que esto no es suficiente. Nim definitivamente ganará mora y te lo pagará bien en el futuro, hermano mayor. Nim levantó la cabeza, mirando a Yubai frente a ella, y dijo con seriedad. Jaja. ¿Cuándo dije que necesitaba que me pagaras?
Yubai miró a Nim, quien estaba hablando con seriedad, y no pudo evitar reírse. En ese caso. Entonces lo aceptaré, gracias. Después de que Yubai terminó de hablar, tomó el peluche de nutria marina. Al ver que Yubai aceptó su regalo, Nim mostró una sonrisa muy linda. Escuché a Charlotte decir: ¿te has unido al periódico de Fontaine? Yubai miró a Nim a su lado, y preguntó: sí, también gracias a la ayuda del hermano mayor. Si no fuera por el hermano mayor, el periódico nunca me habría dejado unirme. Nim miró la cámara de fotos que tenía en la mano y asintió. Pero soy demasiado baja, si hay alguna noticia importante, no podré fotografiar nada porque estaré detrás de la multitud. Tampoco puedo abrirme paso entre la gente. Nim bajó un poco la cabeza, diciendo con cierta frustración: pero ya estoy muy satisfecha. Cuando crezca, sin duda tomaré muchas fotos de noticias. Nim levantó la cabeza, miró a Yubai a su lado y asintió sonriendo. Ya veo. Yubai, al oír esto, mostró una leve sonrisa. Justo en ese momento, la multitud a lo lejos de repente se separó hacia ambos lados de la calle. Parece que va a llegar alguien importante. Capítulo 1029. Yubai es arrestado por Funina. Nimu y Yubai, al ver esto, desviaron sus miradas hacia allí. Lady Furina. Es Lady Furina. Solo se escucharon algunos gritos de sorpresa desde ambos lados de la multitud. Lady Furina. ¿Acaso Lady Furina ha aparecido? Al escuchar este nombre, Nimu, llena de emoción, abrazó su cámara. Lista para disparar, observando a la multitud a lo lejos. Jaja. Al ver a Nimu en ese estado, Yubai sonrió divertido. Gradualmente, una joven salió del centro del camino. Esta joven era precisamente la diosa del agua Furina. Miró a su alrededor y luego miró a Yubai, que estaba sentado en una silla. Luego, con una sonrisa en el rostro, caminó hacia Yubai. Lady Furina viene hacia nosotros. Nimu miró a Yubai a su lado, sus manos temblaban por los nervios. Señor Yubai. Furina miró a Yubai, que estaba sentado en el banco no muy lejos, y lo saludó con una sonrisa. Después de decir eso, Furina caminó hacia Yubai. Diosa del agua. Yubai, al ver esto, se levantó y asintió con una sonrisa hacia Furina. ¿Y ella es? Furina miró a la niña pequeña al lado de Yubai y preguntó con curiosidad. Yo. Al escuchar esto, la cara de Nimu se puso roja, quería decir algo. Pero debido a que estaba demasiado emocionada, no pudo decir nada. Ella se llama Nimu. Las fotos grupales de esos ejecutivos de Fatui fueron tomadas por ella. Yubai miró a Nimu, que estaba nerviosa a su lado, y presentó a Furina. Así que es eso. Es una chica muy adorable. Furina suavemente tocó la cabeza de Nimu, diciendo con una sonrisa. Gracias Lady Furina. Nimu miró a Furina frente a ella, agradeciendo con dificultad. Al ver esto, la multitud a su alrededor, incluidos algunos reporteros, inmediatamente tomaron fotos del momento en que Furina tocó la cabeza de Nimu. Al mismo tiempo, también sentían mucha curiosidad sobre por qué Lady Furina había venido a buscar al señor Yubai. Me pregunto a qué viene la diosa del agua. ¿Qué asunto la trae por aquí? Yubai miró a su alrededor y luego miró a Furina frente a él, preguntando. No es nada importante. Solo que estás arrestado. Furina miró a Yubai frente a ella, con una sonrisa en la comisura de sus labios. ¿Yubai? ¿Qué? ¿Nimu? ¿Qué? ¿Los espectadores y reporteros de alrededor? ¿Qué? Yubai se sorprendió al escuchar eso. ¿Estoy arrestado? ¿Qué demonios está tramando esta niña? Yubai miró a Furina frente a él con una sonrisa y murmuró extrañamente en su interior. Puf. Al ver a Yubai en ese estado, Furina casi no pudo evitar reírse a carcajadas. Cof. Entonces, podría preguntar Lady Furina, ¿por qué crimen estoy arrestado? Yubai tosió ligeramente, luego miró a Furina frente a él y preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué, Al escuchar esto, Furina se rascó la cabeza. Vino demasiado rápido, olvidó preparar algunas acusaciones falsas para el viejo. Finalmente, Furina tuvo un destello de inspiración, parecía que había pensado en algo. Cof. Es mejor no hablar de esto, para no afectar la reputación del señor Yubai. Señor Yubai, será mejor que venga conmigo. Puede guardar silencio,
pero todo lo que diga será usado en su contra. Furina tosió un par de veces, luego miró a Yubai, que parecía algo aturdido. Juntó los puños contra su cintura, con una pequeña expresión seria en su rostro, y dijo. Así fue. Yubai, con el rostro aturdido, siguió a Furina. Caminando hacia la calle no muy lejos. ¿Gran hermano? Nin miró las espaldas de Yubai y Furina, aún sin salir de su asombro. Esperen. Lady Furina, usted no se está equivocando de persona. Nin, al reaccionar, gritó con todas sus fuerzas a las espaldas de Furina y Yubai. Muchos reporteros también reaccionaron en ese momento. Dios mío, esto es una gran noticia. El señor Yubai, que posee un poder comparable al de un dios, purificó el resentimiento del dios demonio de Inazuma y salvó a la diosa de la hierba de Sumeru. Ha sido arrestado personalmente por Lady Furina. ¿Qué crimen ha cometido? Para que Lady Furina tenga que intervenir personalmente. Los reporteros, al reaccionar, inmediatamente quisieron perseguirlos. Pero en ese momento, las figuras de Furina y Yubai desaparecieron de la calle en algún momento. Algunos reporteros que reaccionaron rápido, solo lograron fotografiar las espaldas de Yubai y Furina. Uf. Afortunadamente corrimos rápido, de lo contrario, esos reporteros nos habrían alcanzado. Furina se detuvo en un callejón. Mirando a los reporteros confundidos fuera de la calle, dijo con alivio. Justo cuando giró la cabeza, vio que Yubai la miraba con una expresión extraña. Abuelo, tú, ¿por qué me miras así? Furina se asustó por Yubai e inmediatamente pegó su espalda contra la pared. Furina, jovencita, dilo. ¿Qué estás tramando exactamente? Yubai miró a Furina frente a él, preguntando con cierta duda. Vaya, ante los ojos del público, Furina, como la Hydro Archon de Fontaine, lo arrestó directamente. Yo, por lo que sé, no he hecho nada malo. ¿Por qué me arrestas? Yubai miró a Furina frente a él, preguntando con cierta diversión. Venti, ¿necesitas que haga un inventario de las cosas malas que has hecho? La noble moral del abuelo, naturalmente, no puede hacer nada malo. Es solo que tengo un plan. Furina miró a Yubai frente a ella, diciendo con una sonrisa. Oh, dime. Yubai dijo con interés al escuchar esto. Abuelo, ¿dirías que quieres ir a Meropide, en Fontaine, para hacer turismo? Esta es una oportunidad muy rara. Furina miró a Yubai frente a ella, juntando los puños contra su cintura y diciendo. Meropide, por lo que sé, es una fortaleza submarina que existe de forma autónoma fuera del sistema judicial de Fontaine. Es un lugar para albergar a los prisioneros exiliados por sentencia, y también la mayor institución de producción de mecanismos de relojería de Fontaine. Yubai, al escuchar esto, se llevó una mano a la barbilla, murmurando. Decir que aquello es una prisión no estaría del todo mal. Siento curiosidad por el ambiente de allí, la verdad. Si tuviera la oportunidad de visitarlo, por supuesto que no la desaprovecharía. Outemwite miró a Furina frente a él y agitó la mano mientras hablaba. Pues ya está. Anciano, mi plan es este. Furina, al escuchar esto, inmediatamente mostró una sonrisa alegre. Luego le contó a Outemwite todo el proceso de la reunión diplomática del sirviente. Jaja. Eso no cuenta como una visita. Outemwite no pudo evitar reír al escuchar el plan. Y además, anciano. Deberías saber la ubicación actual de Tartaglia, ¿no? Furina miró a Outemwite frente a ella y preguntó. No, la verdad es que no sé dónde se encuentra ahora. Casualmente ahora tengo la oportunidad de ir a Merópide, y también puedo aprovechar para buscar su rastro. Outemwite negó levemente con la cabeza, y luego le explicó a Furina. Ya veo. Furina se llevó una mano a la barbilla al escuchar esto, y murmuró. Entonces, ¿qué falso crimen vas a inventar para mí? Outemwite miró a Furina frente a él, y preguntó con cierta curiosidad. Capítulo 1030 Yubai infringe la ley. ¿Qué falsos cargos? Furina, al oír esto, se apoyó la barbilla con una mano, sumida en sus pensamientos. Ah, cierto, anciano, en la playa de aquel entonces. ¿No tomaste un bivalvo? Furina miró a Yubai frente a ella, como si se le hubiera ocurrido algo. Sí, vi que los patrones en su concha eran bastante únicos. Así que lo coleccioné. Yubai asintió al oír esto. Ja 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 ja. Furina, al oír esto,
se echó a reír de inmediato. ¿Hay algún problema? Yu-Bai miró a Furina, que reía frente a él, y preguntó confundido. Anciano, en Fontaine hay una ley que dice que los bivalvos en la estación seca pertenecen al arconte Hidro. Y los caracoles pertenecen al pueblo. Has cometido un delito, anciano. Furina miró a Yu-Bai frente a ella, y dijo sonriendo. Yu-Bai se quedó atónito al oír esto, y luego la comisura de su boca se crispó ligeramente. ¿Qué clase de ley extraña es esta? Estaba seguro de que no era el único que había cometido un delito. Y además, estás feliz de que haya cometido un delito, ¿verdad, niña Furina? Ejem, el señor Yu-Bai, consejero del salón funerario Wanzeng de Liyue, sin el permiso de la deidad, tomó un bivalvo perteneciente al arconte Hidro durante la estación seca. Esto causó que la arconte Hidro se sintiera deprimida y se fuera a pasear fuera de los límites de Fontaine durante 3 días, causando pánico entre el pueblo de Fontaine, sentencia de 45 días. Furina tosió levemente, luego miró a Yu-Bai frente a ella, y dijo con seriedad. Ah. Yu-Bai se quedó atónito al oír esto. ¿De verdad? ¿Sentencia de 45 días? ¿No es esto un poco exagerado? Yu-Bai miró a Furina frente a ella, y preguntó con una expresión de duda. Hay que tener en cuenta que Tartaglia, por haber atacado directamente en el tribunal, solo fue detenido durante 3 días. ¿Cómo es posible que por llevarse una concha lo encierren 45 días? Anciano, es que no lo entiendes. Cuando tomaste ese bivalvo, indirectamente causaste que la arconte Hidro se sintiera deprimida, sumiendo a todo el pueblo de Fontaine en el pánico. Esto es algo serio. Furina miró a Yu-Bai frente a ella, y explicó con una expresión seria. Yu-Bai, al oír esto, se apoyó la barbilla con una mano, con una expresión muy extraña. ¿Por qué siempre siente que algo no está bien? Ay, no pienses más en ello, anciano. Vamos, te llevaré ahora mismo a buscar a esa viajera. Después de que Furina terminara de hablar, se transformó directamente en una espuma. Luego enrolló a Yu-Bai y salió disparada hacia el cielo. Ahora tengo curiosidad por saber qué falsos cargos le han imputado a Lumine y Paimon. Para que las encierren 45 días en la fortaleza Merópide. Yu-Bai miró a Furina, que tiraba de su mano, volando en la espuma, y dijo sintiéndose un poco divertido. Eso tampoco lo sé. Después de todo, fue Neuvillette quien las invitó, si es Neuvillette. Probablemente le haya asignado a la viajera y a Paimon un delito más serio. Furina negó con la cabeza, y le explicó a Yu-Bai que estaba detrás de ella. No hace mucho tiempo en el Palacio Mermonia. Les asignaré un falso cargo, por favor investiguen en secreto desde dentro, así podrán evitarse muchas molestias innecesarias. Además, si no me equivoco, tendrán un ayudante, y ese será el señor Yu-Bai. Neuvillette miró a Lumine y Paimon, que estaban frente a él, y dijo. ¿Yu-Bai? Lumine y Paimon se miraron al escuchar eso. Así es, quien solicitó al señor Yu-Bai fue la señora Furina. Neuvillette asintió al oírlo. Yu-Bai sí que conoce al arconte Hidro. La última vez que nos vimos, él y la arconte Hidro fingieron no conocerse. Paimon reaccionó al oírlo, pisoteando el suelo con enfado. Yo ya me había dado cuenta de que se conocían. Pero antes de que llegáramos a Fontaine, la arconte Hidro y Yu-Bai seguramente no eran cercanos. No sé en qué momento se pusieron en contacto. Lumine, con las manos en la cintura, miró a Paimon a su lado y comenzó a analizar. La última vez que Yu-Bai poseyó a Catherine con Naida, ya se había puesto en contacto. No sé en qué momento el Yu-Bai actual se puso en contacto con la arconte Hidro. Paimon miró a Lumine a su lado y extendió sus pequeñas manos. Pero por lo que sé, Melzur y Foukeles tienen una buena relación, algo parecido a la de un anciano y un joven en los humanos. Melzur llama a Foukeles, mocosa, mientras que Foukeles llama a Melzur, viejo abuelo, punto. Neuvillette miró a Lumine y Paimon, que estaban frente a él, y comenzó a explicar. Eso no es nada del otro mundo. Después de todo, Naida también llama a Yu-Bai, senpai, e incluso Ei y Makoto lo llaman, hermano mayor, punto. Paimon miró a Neuvillette, que estaba frente a ella, y extendió sus pequeñas manos. Viejo abuelo, sí que le queda bien a Yu-Bai. Pero incluso así, el hecho de que Yu-Bai pueda llamar, mocosa, al arconte Hidro es suficiente para demostrar que su relación es muy buena. Lumine miró a Neuvillette, que estaba frente a ella, con una expresión traviesa. Entonces,
¿Podrían aceptar mi petición? Neuvillette miró a Lumine y Paimon, que estaban frente a él, y preguntó. Al fin y al cabo, está relacionado con alguien conocido, y el ojo de la visión de Tartaglia todavía está aquí. Además, si Yubai va, entonces lo aceptaremos. Lumine, con las manos en la cintura, miró a Neuvillette, que estaba frente a ella, y asintió con una sonrisa. Sí, en verdad, no importa cómo lo pensemos, somos los más adecuados. Y además, si Yubai está allí, al menos si queremos comer algo que no haya en la prisión, Yubai puede ir a comprarlo fuera al instante. Paimon miró a Lumine a su lado, pisoteando el suelo con una sonrisa. Lumine, al oírlo, se cubrió la frente con impotencia. Les agradezco sinceramente a los dos. Este asunto es muy importante para la situación actual de Fontaine, y también espero que mantengan esta acción en secreto. Cuando estén listos, reúnanse en la entrada de la fortaleza Merópide en la isla Erinis, organizaré a alguien para que los lleve dentro. Neuvillette miró a Lumine y Paimon, que estaban frente a él, y dijo. Preparar. ¿Qué más hay que preparar? Paimon, al oírlo, preguntó con cierta confusión. Tal vez puedan comer bien y darse un buen baño. Las condiciones de vida en la fortaleza Merópide probablemente no se puedan comparar con las del exterior. Neuvillette miró a Lumine y Paimon, que estaban frente a él, y comenzó a explicar. Es verdad. Aunque nuestros cargos sean falsos, la realidad de ir a prisión es verdadera. Aún podemos retractarnos. Paimon miró a Neuvillette frente a ella, preguntando con cierto arrepentimiento. ¿Así que no habías pensado en eso ni siquiera hace un momento? Y aún así dijiste que, como está Yubai, al menos podrías pedirle que compre algo de comer. Lumine miró a Paimon a su lado y suspiró. Ya lo prometimos. Acéptalo, Paimon. Después de que Lumine terminó de hablar, miró a Neuvillette frente a ella. Sí, aunque Yubai puede traer la comida. Pero no puede llevar un baño entero a la fortaleza Merópide. Paimon miró a Lumine a su lado y replicó.